Formación de imágenes en los espejos. Ejercicios. Primer ejercicio. Un muchacho de 1,50 metros de estatura apenas puede ver su imagen en un espejo plano vertical que se encuentra a 3 metros de distancia. Sus ojos están a 1,40 metros del piso. Determine la altura del espejo y la posición desde el piso del espejo más corto en que puede ver su imagen completa. Entonces nos están pidiendo el tamaño mínimo que debe tener el espejo para que la persona se pueda ver completa y en qué lugar se debe colocar sobre la pared para que esto ocurra. Solución. Lo primero es hacer un diagrama de la situación respetando las características de las imágenes formadas por los espejos planos. Lo primero es que siempre son derechas, son del mismo tamaño que el objeto, están atrás de la superficie reflectora, o sea, son imágenes virtuales. Y por último, están a la misma distancia que se encuentra el objeto de la superficie reflectora. Entonces el esquema quedaría como este que tenemos al lado derecho. Tenemos la persona, ubicamos sus ojos tanto en la persona como en la imagen que estaríamos observando. Le hemos puesto nombre a los diferentes puntos como el punto B, E y A que corresponden a los pies, ojos y la parte alta de la cabeza de la persona. Igual en la imagen B', E' y A'. Y en la parte central hemos ubicado el punto R como el suelo, H, C, D y M. En la figura AB representa el muchacho. Sus ojos se localizan en el punto E. Entonces, AB' es la imagen de AB en el espejo colocado en la pared MR. Entonces la pared corresponde a la distancia MR y DH representa el espejo más pequeño que necesita para que pueda apenas ver su imagen, colocado a una altura RH. Entonces tenemos lo siguiente. Vea que los ojos tendrían que ver la parte baja de los pies como la parte alta de la cabeza, que lo hemos identificado con estas dos líneas en azul. Vea que por lo tanto el espejo va a estar colocado a una posición desde el suelo RH. Y el espejo tendría un tamaño que hemos llamado HD, que es pues lo que vamos a determinar. Entonces vamos a ir determinando cada segmento y luego sumar o restar según corresponda para poder obtener el tamaño de ese espejo y dónde lo colocamos. Entonces vamos a usar el teorema de los triángulos semejantes y en este caso o congruentes. Tenemos que el triángulo formado por EAE', que es en la parte superior, de los ojos a la parte alta de la cabeza y de los ojos hacia el ojo de la imagen. Y luego tenemos el otro triángulo congruente que sería CDE'. Entonces, como esos dos triángulos son congruentes, se cumple que la distancia EA entre la distancia E' va a ser igual a la distancia CD entre la distancia CE'. Esas distancias las conocemos, la distancia EA, que es de los ojos hacia la parte alta de la cabeza, 10 centímetros, la distancia desde los ojos del objeto, del niño, en este caso del muchacho, hacia los ojos de la imagen, corresponde a 6 metros, que son 3 y 3 metros. En el otro triángulo tendríamos entonces que la distancia CD, que es la que vamos a buscar, entre la distancia de E, que es 3 metros, son iguales. ¿De dónde podemos despejar la distancia CD? Dándonos que corresponde a 5 centímetros, 0,05 metros. Entonces, si tenemos la distancia CD, tenemos la distancia de M, que también sería 5 centímetros, puesto que la distancia CM es 10 centímetros. Bueno, en la figura nuevamente se puede apreciar que el triángulo BEB'
BE', o sea, de los pies a los ojos y de los pies a los pies de la imagen, es congruente con el triángulo RH B', o sea, la altura RH, que es a la altura donde se debe colocar el espejo sobre la pared, y de la pared hacia donde están los pies de la imagen. Teniendo entonces lo siguiente, la altura o la distancia BH, perdón, BE de los pies hacia los ojos dividido la distancia BB' de los pies del objeto a los pies de la imagen va a ser igual a la razón de la distancia RH RB'. O sea, 1,40 dividido 6 va a ser igual a RH dividido 3. De donde nos da que entonces la distancia RH es igual a 0,70 metros. Eso quiere decir que entonces el espejo se debe colocar a 70 centímetros del suelo, o sea, a la mitad de la altura que hay de los ojos a los pies. Bueno, para determinar el tamaño del espejo tenemos lo siguiente. Bueno, el tamaño del espejo corresponde a la distancia HD, que sería la suma de HC más CD. Ya el CD lo habíamos determinado, 0,05, nos hace falta la distancia CH. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, la distancia RM va a ser 1,5 metros, que es pues la altura de la persona. Que eso correspondería a la suma de la distancia RH más HC más CD más DM. RH lo acabamos de determinar, 0,70, nos queda por averiguar HC y las otras dos sumadas dan los 10 centímetros que tenemos de los ojos a la parte alta de la cabeza, CD 0,5, DM 0,5. De ahí despejamos que HC corresponde a 0,70 metros. Si ya tenemos HC, ya podemos determinar la altura del espejo, que es HD. HD corresponde a HC más CD, o sea, 0,70 más 0,05, lo que nos da un tamaño de espejo HD de 0,75. En conclusión, entonces no ocupamos un espejo del tamaño de la persona para que se pueda ver completa, sino que el espejo tiene que tener un tamaño igual a la mitad de la altura de la persona. Vea que en este caso medía 1,5 metros, por eso el espejo es de 0,75 y se debe colocar a la mitad de la altura de los ojos al piso. Entonces vea que aquí tenemos el tamaño del espejo que es CD, los 0,75, este que hemos dibujado en azul sobre la imagen, y lo vamos a colocar a RH que corresponde a 70 centímetros, la mitad de los ojos al suelo. Bueno, el siguiente ejercicio corresponde ahora ya a los ejercicios de espejos esféricos y dice, un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de 4 metros. Un objeto de 5 centímetros de altura se coloca a 3 centímetros enfrente de un espejo. Por construcción y analíticamente determine la posición y altura de la imagen. Bueno, un espejo esférico cóncavo quiere decir que el espejo está por la parte interna de la esfera. Por construcción se refiere a que se debe resolver en forma gráfica. Solución analítica. Entonces empezaremos por la parte B, por la parte analítica. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el radio del espejo, 4 metros. Si tenemos el radio, tenemos de paso el foco, que es la mitad del radio, sería 2 metros. Tenemos la altura del objeto, 5 centímetros. Tenemos la distancia a la que se coloca el objeto del espejo, que es a 3 metros. Nos están pidiendo dónde se va a formar la imagen, o sea, Q, y el tamaño que tendrá esta imagen H'. Bueno, iniciamos utilizando la ecuación de los espejos, que es 1 sobre el foco o bien 2 sobre R, por eso que el foco la mitad del radio, es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. O sea, 1 entre la distancia focal o 1, perdón, 1 entre la distancia focal o bien la mitad del radio de curvatura, 1 entre eso, nos va a dar 1 sobre P más 1 sobre Q, donde P es la distancia objeto
espejo, Q es la distancia imagen-espejo. Entonces 2 sobre 4 o 1 sobre 2 es igual a 1 sobre 3, 3 era P, y nos queda que podemos determinar entonces a Q porque está sumado ahí 1 sobre Q. Si despejamos Q nos queda que 1 sobre Q es 2 sobre 4 menos 1 sobre 3, que eso nos da un sexto. Recuerde que debemos invertir porque lo que andamos buscando es Q, por lo tanto Q nos da 6 metros. Vea que Q nos da positivo. Un Q positivo quiere decir que la imagen es real, o sea, la imagen en este caso va a estar afuera del espejo. Bueno, vamos a determinar la amplificación o el aumento. El aumento es menos Q entre P, por lo tanto, menos 6 entre 3, que nos da menos 2. Un aumento negativo quiere decir que la imagen está invertida. Una magnitud de aumento mayor que 1 quiere decir que la imagen está aumentada. También podemos utilizar la definición de aumento como la razón de la altura imagen entre la altura objeto, dándonos que la altura de la imagen multiplicada por el aumento, perdón, la altura del objeto multiplicada por el aumento nos da la altura de la imagen. Por lo tanto, la altura de la imagen es menos 2 por 5 menos 10 centímetros. Recordemos que este menos es porque la imagen es invertida. Solución gráfica. Bueno, para la solución gráfica primero trazamos el eje óptico, luego ubicamos nuestro espejo, que es un espejo cóncavo, por lo tanto tenemos las flechitas hacia arriba. Si fuera un espejo convexo, las flechitas apuntarían hacia adentro del espejo. Ubicamos el foco y el centro de curvatura. Recordemos que el centro de curvatura es el doble del foco. También tenemos el vértice y ahora pues vamos a colocar el objeto, que el objeto en este caso está entre el foco y entre el foco y el centro de curvatura, perdón. Trazamos nuestro primer rayo, un rayo que sale del objeto y llega al espejo paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Lo vemos acá en color azul. El segundo rayo dice que un rayo que sale del objeto y llega al vértice de la lente se refleja obedeciendo la ley de la reflexión. Eso quiere decir que el ángulo que formamos del eje óptico hacia arriba de la línea verde tiene que ser el mismo ángulo que formamos del eje óptico, la línea horizontal negra, hacia el rayo verde inferior. Vea que ya están cruzando los rayos, eso quiere decir que ya sabemos dónde se va a formar la imagen, pero vamos a trazar también el tercer rayo. El tercer rayo dice que un rayo que sale del objeto y pasa por el centro de curvatura al llegar al espejo se refleja por el mismo camino de procedencia. Entonces lo tenemos por acá en color rosado. Vea que los tres rayos se están cruzando en el mismo punto. Eso quiere decir que ahí es donde se está formando la imagen. Como está afuera de la superficie reflectora, es una imagen real porque se da una verdadera intersección de rayos reflejados, como lo apreciamos en la figura. Nos dio un aumento negativo, quiere decir que la imagen es invertida, y también nos dio un aumento en magnitud mayor que 1, quiere decir que es aumentada, como lo vemos acá. Bueno, también podemos dibujar el espejo de esta forma curva, como lo vemos al lado derecho, y de igual manera pues hemos dibujado los rayos con diferentes colores. Ahí vemos claramente cuál es la distancia P, distancia objeto espejo, y la distancia imagen espejo llamada Q. Un objeto está a 25 centímetros de un espejo esférico cóncavo de 80 centímetros de radio. Determine la posición y el tamaño relativo de la imagen A con la ecuación de los espejos, o sea, en forma analítica, y B por construcción o en forma gráfica. Solución analítica. Datos. El primer dato que tenemos corresponde a P, los 25 centímetros con los que empieza el ejercicio. 25 centímetros está colocado el objeto frente al espejo. También nos dan el radio curvatura, 80 centímetros, por lo tanto tenemos el foco que es la mitad, 40 centímetros. Nos están pidiendo la distancia a la que se está formando la imagen, o sea Q, y la amplificación de esta. No piden el tamaño
de la imagen, puesto que no están dando el tamaño del objeto. Solo por eso se está pidiendo entonces la amplificación o aumento. Utilizando la ecuación de los espejos, 1 sobre P es igual a 2 sobre R, que es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Tenemos que 2 sobre 80 es igual a 1 sobre 25 más 1 sobre Q, lo que nos da una distancia imagen-espejo Q de menos 66,67 metros. Si Q es negativo, quiere decir que nuestra imagen es virtual, o sea, está adentro del espejo. Para determinar el aumento utilizamos la expresión menos Q entre P, o sea, menos 66,67 dividido 25 nos da 2,67. Como M nos está dando positivo, mayor que 0, quiere decir que la imagen es derecha. Como la magnitud de M es mayor que la unidad, mayor que 1, quiere decir que la imagen es aumentada. Solución gráfica. Entonces aquí vemos el espejo ya dibujado, toda la solución. Vemos que en color rojo tenemos el primer rayo, un rayo que sale del espejo, perdón, del objeto, llega al espejo paralelo al eje óptico, se refleja o su prolongación pasando por el foco. Tenemos también el rayo verde que corresponde a un rayo que sale del objeto y pasa por el centro de curvatura, se refleja por el mismo camino de procedencia. Y luego tenemos el primer rayo hecho al revés. Un rayo que pasa por el foco, al llegar al espejo se refleja paralelo al eje óptico. Podríamos haber trazado el rayo que llega al vértice, el cual se va a reflejar obedeciendo la ley de la reflexión, y por lo tanto vea que los rayos divergen. Por eso hemos prolongado los rayos y los vemos en estas líneas punteadas al lado derecho del espejo, o sea, adentro de la superficie reflectora, que es donde se está formando esa imagen. Este otro ejercicio dice, un objeto de 6 centímetros de altura se coloca a 30 centímetros enfrente de un espejo esférico convexo de 40 centímetros de radio. Determine la posición y la altura de su imagen, A por construcción y B con la ecuación de los espejos. Entonces nuevamente vamos a iniciar con la solución analítica, o sea, por la parte B. Bueno, debemos de tener claro que si nos hablan de un espejo convexo, eso nos está dando información adicional. Esa información es que el foco es negativo. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos la altura del objeto, 6 centímetros, la posición del objeto frente al espejo, 30 centímetros, el radio de curvatura del espejo, menos 40 centímetros. Nos están pidiendo la distancia imagen-espejo y el tamaño de esa imagen. O sea, nos están pidiendo Q y H'. Seguimos con la solución analítica y ahora usamos la ecuación de los espejos, que es 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. O sea, menos 2 sobre 40, porque estamos usando el radio de curvatura, es igual a 1 sobre 30 más 1 sobre Q. Si despejamos Q de ahí, tenemos que entonces menos 2 sobre 40 menos 1 sobre 30 nos da menos 1 sobre 12. Le damos vuelta, pues estamos buscando el valor de Q, hay que invertir esa expresión, de donde queda que Q es igual a menos 12 metros. Q negativo quiere decir que la imagen es virtual, o sea, la imagen en este caso estará dentro de la superficie reflectora, o sea, adentro del espejo. El aumento o la amplificación la determinamos utilizando la expresión menos Q entre P, o sea, menos 12 sobre 30 y nos da 0,40. Un aumento positivo, o sea, mayor que 0, quiere decir que la imagen es derecha. Y una magnitud de aumento menor que la unidad quiere decir que la imagen está disminuida, como se va a apreciar ahorita en la solución gráfica. Si tenemos el aumento, podemos determinar la altura de la imagen utilizando también la definición de que m es igual a h' sobre h, altura de la imagen entre altura del objeto. Entonces multiplicamos el aumento por la altura del objeto, 0,040 por 6 y nos da 2,40 centímetros. Esto corresponde entonces a la altura que tiene la imagen.
Vea que comparado a la altura del objeto está disminuido. La altura del objeto es 6 centímetros, la imagen 2,4 centímetros. Entonces se está disminuyendo como se indicó de previo. Solución gráfica. Bueno, aquí vemos la solución gráfica, el espejo, el primer rayo, que es el rayo numerado como un 1, el color azul, sale del objeto, llega al espejo paralelo al eje óptico, se refleja o su prolongación pasando por el foco. La prolongación son estas líneas punteadas del rayo azul que llegan hasta el punto F o punto focal. En verde hemos trazado el tercer rayo y es el rayo que llega al vértice. Un rayo que llega al vértice del espejo se refleja obedeciendo la ley de la reflexión. También lo hemos prolongado este número 3, puesto que están divergiendo o divergen los rayos acá. Entonces, como divergen, vamos a prolongar los rayos de salida. Y por último, el segundo rayo que lo hemos dibujado en color rojo y dice que sale del objeto y pasa por el centro de curvatura, se refleja por el mismo camino de procedencia. También lo hemos marcado en forma punteada del lado de donde está en la parte interna del espejo, donde aparentan cruzarse los rayos. Por eso es una imagen virtual que le hemos marcado con la letra I. El último ejercicio dice, ¿dónde se debe colocar un objeto respecto a un espejo esférico cóncavo de 180 centímetros de radio para formar una imagen real que tenga la mitad del tamaño del objeto? Solución. Bueno, el ejercicio dice una imagen real. Una imagen real quiere decir que es una imagen invertida y que por lo tanto el aumento tiene que ser negativo. Recuerde que las imágenes reales todas son invertidas en el caso de las que se forman en los espejos. También nos dan el aumento. Dice que tiene que tener un tamaño igual a la mitad del objeto. Eso quiere decir que el aumento es un medio, negativo en este caso porque hablamos de una imagen invertida. Tenemos el radio de curvatura 180 centímetros, tenemos el foco por lo tanto 90 centímetros. Utilizando la definición de aumento tenemos que menos un medio, que es los 0,5 que hemos anotado arriba, es igual a menos Q sobre P. Por lo que podemos decir que Q es igual a P medios o bien que P es igual a 2Q. En este caso hemos utilizado Q igual a P medios, o sea, Q como una función de P, porque nos están pidiendo la distancia P, donde se debe colocar un objeto. Por eso hemos despejado a Q para que en la ecuación de los espejos nos quede de una vez el valor de P. La ecuación de los espejos dice que 1 sobre F es igual a 2 sobre R, que es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. O sea, 1 sobre 90 es igual a 1 sobre P más 2 sobre P, utilizando que Q es igual a P medios, de donde nos queda que entonces 3 dividido P va a ser igual a 90. Si despejamos P de acá, tenemos que P es igual a 3 por 90, 270 centímetros. Y ese es el lugar donde se debe colocar entonces el objeto para que forme una imagen de la mitad de su tamaño y que sea real esta imagen. Una imagen real implica un Q positivo. Bueno, tenemos otro ejercicio más que dice qué clase de espejo esférico se debe utilizar y cuál debe ser su radio para que forme una imagen derecha de un quinto de la altura de un objeto colocado a 15 centímetros frente a él. Solución. Imagen derecha quiere decir que M es positivo. Un quinto de la altura del objeto quiere decir que M es igual a un quinto. Tenemos el valor de P, que es 15 centímetros, a la posición que se coloca el objeto frente a la lente, utilizando la definición de aumento, menos Q entre P es igual a un quinto, por lo tanto. De donde nos queda que Q es igual a P quintos, o sea, Q es igual a menos 3 centímetros.
Utilizando la ecuación de los espejos, 1 sobre f es igual a 1 sobre p más 1 sobre q. Tenemos que 1 sobre f es igual a un quinceavo menos un tercio, lo que nos da 4 sobre 15 negativo, siendo el foco entonces menos 3,75. Un foco negativo, hablamos de un espejo convexo. Entonces ya podemos responder qué clase de espejo esférico vamos a utilizar. ¿Qué radio de curvatura debe tener? Dos veces el foco, es menos 7,5 centímetros. Bueno, en esta última lámina vemos acá cómo sería la imagen formada por un espejo cóncavo cuando el objeto está atrás del foco, incluso más allá del centro de curvatura. En la siguiente, cuando el objeto se coloca en el puro centro de curvatura, vean que en ese caso la imagen está a la misma posición, del mismo tamaño, pero invertida y sigue siendo una imagen real. ¿Qué sucede si el objeto está entre el centro de curvatura y el foco? Bueno, en este caso es una imagen también real, está fuera de la superficie reflectora, pero en este caso es amplificada. Si lo comparamos con el primer caso que presentamos. Por último, ¿qué sucede si el objeto está entre el foco y el espejo? Vea que en este caso forma una imagen virtual, está dentro del espejo y aumentada. Y en el caso de los espejos convexos, aquí no tenemos mucha variación, puesto que siempre tendremos imágenes virtuales derechas disminuidas, o sea, están hacia adentro de la superficie reflectora. Y con esto pues terminamos nuestros ejercicios sobre espejos.